Estamos ya listos para comenzar este programa Ponte en Acción, hoy con el plato fuerte de la comparecencia en el Comité de Asuntos Bancarios del Senado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Saludamos ya a Antonio Zamora, socio de Macroyield. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, jornada de ganancias, una vez más, en las bolsas europeas que siguen marcando máximos, todos esperando a Powell, se están ajustando también los rendimientos de los bonos y eso que en las últimas horas hemos conocido también comentarios muy hawkish, sobre todo del gran halcón dentro del Banco Central Europeo, enseguida vamos a hablar de ello, el representante austriaco, pero bueno, ahí parece que no sé si va a ser tan decisiva esa comparecencia de Jerome Powell como se está vendiendo, ¿no? Pues bueno, siempre es interesante y siempre se le presta atención, sobre todo en el contexto actual, pero es verdad que la comparecencia más definitiva pues será la de la reunión de política monetaria más adelante, el día 20-21 de la Reserva Federal. Ahí es donde pondrán un poco más claramente las cartas sobre la mesa y darán una indicación más clara de por dónde piensan seguir. Pero sin duda lo que diga hoy Powell será relevante y la duda efectivamente es si se mantendrá relativamente complaciente con lo que viene haciendo el mercado, que además recientemente lo que ha hecho es ajustarse al alza, con lo cual si antes no, en las últimas comparecencias Powell no criticaba al mercado en su complacencia, pues ahora probablemente lo haga menos, ¿no? Así que cabría esperar una comparecencia que no asustase demasiado. Aún así, las perspectivas para tipos en Estados Unidos, las perspectivas sobre lo que puede hacer la Fed, siguen siendo de momento claramente al alza, o sea que todavía no ha terminado nuestra regla de Taylor particular, la que hacemos nosotros, ¿no? Que todas las reglas de Taylor pues tienen en cuenta la utilización de los recursos ociosos de la economía y la situación de la inflación respecto a su objetivo, pues nos señala ahora mismo pues que resta camino, ¿no? Por encima del 5% a los tipos, ¿no? Desde los niveles actuales entre el 4,5 y el 4,75. Nuestra regla en enero además repuntaba porque con los datos tan fuertes de empleo que tuvimos entonces, pues había razones para que esa regla repuntase como hizo, ¿no? Y se situase por encima del 6%. No estamos apostando para que los tipos van a llegar a ese nivel, pero sí que vemos un riesgo claro de que todavía el nivel de llegada de esos tipos sea superior al que ahora mismo, incluso después de los ajustes de las últimas semanas, descuenta el mercado. Que hoy eso se haga evidente con las palabras de Powell, pues depende de cómo quiera cargar las tintas o en qué se quiera centrar. No es posible que no, pero probablemente si no ahora, en la reunión próxima de la FED, eso sí puede suceder. ¿Te parece que el mercado está bastante complaciente? No espera que sea demasiado duro, pero si la Reserva Federal depende realmente de los datos, las cifras que se han publicado recientemente, tanto de inflación como de empleo, no son las cifras que quiere ver la Reserva Federal. Pues está claro que Igual no. está en juego un poco la credibilidad, ¿no?, de la FED. Sí. Por supuesto, no se pueden permitir que el mercado piense que renuncia a la batalla contra la inflación y una tasa de paro en mínimos, ¿no? La hemos tenido en el 3,4%, y una inflación subyacente pues cerca del 5,6%, pues no son mimbres para relajarse. El mercado ya lo ha ido viendo en las últimas semanas de esa manera, ¿no? Y sobre todo un error, ¿no?, para nosotros del mercado de meses anteriores, que era considerar que una vez llegados al techo de los tipos iba a haber una relativamente rápida marcha atrás, pues eso ya se ha corregido, ¿no? El mercado ya apuesta porque una vez llegado al techo, pues al menos todo este año se mantengan los tipos en ese nivel. Pero sí, la FED se juega no solo su credibilidad, sino se juega directamente pues el ser capaz o no de combatir la inflación, y mientras esta no dé señales claras de normalización, pues va a tener que seguir subiendo tipos. Es verdad que cabe plantearse la posibilidad de que si en algún momento el recorte de inflación
es relativamente claro pues, que la FED decida parar tipos a pesar de que las expectativas de inflación no acaben de ser a medio plazo de ese 2% objetivo, ¿no? O sea, que pueda ser relativamente benigna una vez que vea que la inflación se ha corregido de manera significativa. Pero para eso queda todavía algún tiempo, así que de momento hay que pensar que la FED va a seguir subiendo tipos y es muy posible que más aún de lo que el mercado está ahora cotizando. Habrá que estar muy pendiente de las interpretaciones del dato de desempleo que se publica el viernes y también, y mucho, del dato de inflación que publicará Estados Unidos ya la próxima semana, si no me equivoco, el próximo día 14. Recordemos que ahora mismo el dato está, la tasa general, en el 6,4%. Hay algunos analistas que creen que se podría desviar al alza. La verdad es que la inflación sigue quemando, mucho más en Europa que en Estados Unidos. Ahora hablamos de Europa, pero por ir así, en términos generales, cada vez estoy escuchando a más economistas y analistas hablar de un shock de demanda, que estamos empezando a pasar ya del shock de la oferta por los fallos en las cadenas de suministro, etc., a un shock de demanda. Entiendo que también porque esa inflación también se está incorporando al sector servicios, a los salarios, ¿no? Y se está haciendo de alguna forma más estructural. Sí. En efecto, parte del alivio económico que de las últimas semanas, ¿no? En particular en Europa, pues tiene que ver con la remisión de ese shock de oferta, ¿no? Los precios de materias primas y el gas natural, muy claramente, pues han remitido y los problemas de las cadenas de suministro se han aliviado. La reapertura de China, además, contribuye a eso. Y entonces, sí, parte del problema que ocasionaba el shock de oferta pues se ha ido diluyendo, pero en paralelo ha continuado la tensión en el mercado laboral, lo cual significa pues que la demanda no se ha debilitado aún lo necesario para que el mercado laboral no sea una amenaza, y vemos que la inflación subyacente europea, o sea, la que no tiene en cuenta pues los precios de la energía o de los alimentos, pues está en máximos, incluso ha superado el nivel de la subyacente de Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay ninguna señal de moderación ahí. Entonces, sí, es normal que la preocupación se vaya trasladando desde el shock de oferta ya en vías de control a un problema más estructural, que sería el derivado de un mercado laboral tenso y de unas expectativas salariales y, por tanto, inflacionistas estructuralmente más elevadas. Ese es el miedo. Mientras los datos, sobre todo de inflación subyacente, no den señales claras de moderación, el BCE no va a tener más remedio que seguir subiendo tipos y que, bueno, pues que esos niveles en torno al 4% no sean descabellados como nivel de llegada. Hablemos precisamente de tipos de interés en el Banco Central Europeo. Nomura incluso va más allá, cree que la tasa terminal alcanzará el 4,25% allá por el mes de julio. Dice que no espera recortes en los tipos de interés en las tasas en Europa hasta 2025, pero bueno, ahí tenemos al gran maestre de los halcones, el representante austriaco, a Holzmann, diciendo que lo necesario es subir 50 puntos básicos en las 4 próximas reuniones del Banco Central Europeo, 5%. 4,25, 5%, ¿se están pasando de rosca Nomura y Holzmann o podríamos ver eso? Holzmann está por ver, lo de Nomura no, de hecho ese 4,25 en el repo pues sería un 3,75 en la tasa de depósito, o sea, serían 125 puntos más de lo que estamos ahora, no sería descabellado. 4 subidas más, pues eso de 50, pues eso sí lo pondría yo en duda. Pero digamos que el foco claro es que ahora mismo el BCE no puede jugar con la posibilidad de acabar muy pronto con las subidas. La duda que teníamos en la última reunión, o que plantearon ellos mismos, ¿no? De que, bueno, vamos a subir otra vez en marzo, probablemente 50 puntos, o sea, este mes, y después veremos. Esa duda ya yo creo que es imposible que la vuelvan a plantear, que se la estén siquiera planteando. Ahora mismo el después veremos hay que seguir subiendo, porque el mercado laboral está tenso y, sobre todo, la inflación subyacente está en máximos. Entonces, ¿hasta dónde van a ir esas subidas? Pues está por ver. Nosotros
pensamos hace tiempo que el proceso de endurecimiento monetario acumulado en Estados Unidos y en Europa pues acabará propiciando una desaceleración económica y es posible que una recesión, no decimos necesariamente muy fuerte, pero una recesión que todavía no ha llegado, o sea que no pensamos que nos hemos librado ya de eso, ¿no? con la reciente recuperación. Y bueno, pues si eso es así, al llegar, cuando se acerque, pues todos los números empezarán a ser más favorables a que el BCE frene, ¿no? Y que quizá no tenga que subir tanto como el halcón austriaco propone. Pero de momento el sesgo está en esa dirección, en la de subir, y va a ser difícil que el mercado en las próximas semanas llegue a la conclusión de que tiene que ajustarse a la baja, ¿no? Más bien el riesgo para el mercado lo vemos al alza. Opinión, Antonio, en macro yield, ¿qué sectores habría que infraponderar y sobreponderar en estos momentos? Con este escenario, con este momento del ciclo. Sí, bueno, pues sí, ahora mismo, hombre, de una manera muy genérica y dado que tenemos un cierto pesimismo, entre comillas, de fondo con la renta variable, pensando que, bueno, pues que las subidas recientes, sobre todo en Europa, pues son engañosas en el sentido de que no tienen en cuenta o no asumen un estancamiento económico posterior, relativamente próximo, que creemos que va a llegar, ¿no? Tras estas alegrías de corto plazo, ¿no? Pues en esa medida, pues sectores en general defensivos serían preferibles. Luego, entrando más en detalle, pues en Estados Unidos, por ejemplo, las infraestructuras nos parecen todavía atractivas, ¿no? En un contexto de inversiones públicas en esa dirección muy claras. Junto a ello, pues también, y por motivos parecidos, las energías verdes, eso también lo comparte Europa, la tecnología, son sectores muy apoyados por los esfuerzos de reactivación pública, tanto en Estados Unidos como en Europa, que probablemente, siempre siendo selectivos, porque en un contexto delicado hay que ser especialmente selectivo siempre, pero son sectores a favorecer. El lujo también es un sector resiliente en general, pues puede ser un sector adecuado, ¿no? Y luego en el lado negativo, obviamente, también de manera selectiva, pero toda aquella compañía con poca capacidad para fijar precios, ¿no? En un contexto pues, de márgenes estrechándose, con poca capacidad para generar cash flows o, por supuesto, con niveles de endeudamiento relativamente altos en un contexto de subidas de tipos. Todo ese tipo de compañías pues, hay que selectivamente evitarlas, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco el esquema general que manejamos. Queda anotado y apuntado. Antonio Zamora, Macroyield, un placer. Muchísimas gracias. Que vaya bien la tarde. Gracias. Hasta pronto. A vosotros. Buenas tardes. 12:25 de la tarde y los bonos. Bueno, pues ¿qué pasa con los bonos? Se venden como churros. Enseguida lo vamos a comentar en los próximos minutos. Enseguida hablamos con Gonzalo Lardíez de Anban y con Daniel Sancho de Mafre Gestión Patrimonial. Será el momento de la economía de los mercados aquí en Ponte en Acción. Hasta ahora.